Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Y me dijo, ve tranquilo, se la prepara muy bien. ¿Te ha dicho eso? Pues sí. Quiero empezar con eso. Habéis tenido una charla con Leonor antes de venir en plan de... Le dije, no voy a hacer, me queda El Sentido de la Birra. Ah, no, te va a encantar. Se lo preparan muy bien, son muy majetes. Sí, lo hacemos. Muy majete, me dice, lo hace muy bien. Tenemos un equipo fantástico aquí detrás de las cámaras y también en casa haciendo cosas para que todo esto funcione. Y espero que te lo pases bien. Pues, y me consta que el Mediterráneo no es la primera vez que lo pisas. No, había estado aquí pero hace mucho tiempo. Fíjate que entré, ayer me dijeron, ¿no?, que va a ser un bar y todo, pero se me olvidó porque vengo con una paliza tremenda. Pero entré y tuve la sensación de que había estado antes aquí y no me acordaba de la anécdota. Fíjate qué memoria espantosa que tengo, ¿no? No me acordaba de la anécdota, pero dije, yo aquí he estado. No me acuerdo exactamente en qué circunstancias, pero debe haber sido en la década de los 90. En algún momento de la década de los 90. Y yo vine de un concierto mío y estaba tocando gente y creo que no fue una sola vez, que vine varias veces aquí a este lugar. Tengo la sensación, tengo una memoria muy mala y una vida muy buena. Entonces, eso es una combinación, es una mala combinación para el recuento biográfico. Claro, te obliga a vivir en el presente todo el rato, porque no te queda el recuerdo, luego no te queda tanto. Además que tengo mucha fe en el presente y me gusta mucho vivir en el presente, entonces no hago mucho esfuerzo ni por rememorar, ni siquiera mucho por celebrar. No soy mucho de los aniversarios ni de los onomásticos. Es como el otro día me enteré que hace 30 años que había sacado un disco porque la discográfica mía anterior sacó un recopilatorio y que está muy bonito, la verdad, y dije, mira, sí, cierto. No ibas tú ahí marcando las... No lo había pensado, la verdad. 30 años me parece una exageración, no es algo de lo que estar orgulloso ni nada. Yo la anécdota que sí que conozco de ti en este bar es de estar tocando hasta las 5 o 6 de la mañana y estar tocando música y tocando música. ¿Y hay algún testigo de eso? No me acuerdo. Aquí no sé si sobrevivieron a esa noche. No, pero yo tengo el recuerdo de haber estado sentado por donde está Preser ahí, que es de mi equipo de trabajo. Fácilmente. Ese ángulo lo tenía como para ver el escenario. Sí. Luego después también estuve arriba. Pero te estoy hablando de la época en que tocaba en el Tarantos o tocaba claro. Es decir, que venía después aquí como a descargar un poco y a socializar. Es muy, muy lindo, ¿no? Después, este trabajo es muy bonito cuando el caos forma... ¿Sabes qué fue? Cuando entré, el olor. Porque la sala tiene un olor como... Que lo dijo Preser. ¡Ay, qué bueno un garito que huele a garito! Pero huele realmente a garito. Fuman todavía aquí adentro, entonces. Porque hay como olor a tabaco. Pero claro, cuando no está abierto al público. Porque es un local privado y se puede hacerlo. Es un local privado. Claro. Es por eso que huele a tabaco todavía. Entonces dije, claro, porque habitualmente este es un olor que se extinguió, digamos, ¿no? Es el olor, la mezcla de alcohol con tabaco, era un olor... que era una seña de identidad en nuestra vida y era casi una constante, y esto es una reliquia olfatoria la que tienen aquí adentro. Pero sobre todo en el mundo de cantautoril, ¿no? O sea, tabaco con alcohol. Además, estamos hablando de que la época en la que tú te empiezas a mover, no solamente en Montevideo, mucho antes, sino también en Madrid, es época en la que se podía fumar en los bares, se podía fumar en todos lados, básicamente. Sí, pero no era para nada... Mira, el género cantautoril tiene muchas veces
tiene mucha fe en sí mismo, entonces cree que hay un montón de cosas que le son patrimonio, ¿no? Como el compromiso, la verdad, los excesos, y nada de eso es patrimonio de un género solo, digamos, ¿no? Esto huele a rock and roll, también podría decir, y tampoco es patrimonio del rock and roll. Esto huele a simplemente a la combinación de dos psicotrópicos, que son el alcohol y el tabaco, digamos, ¿no? Y eso, el ser humano, que una de las primeras actividades registradas que tiene es la alteración de la conciencia, es decir, antropológicamente, siempre le ha gustado mezclar esas cosas, ¿no? Entonces, te llegó tu café también. Otro psicotrópico de los suaves. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muy bien. Sí, pues sabes que la primera vez que yo oí en mi vida una canción tuya fue en este bar, y no cantada por ti, sino cantada por alguien, porque en este bar hacen mucho, hace un par de versiones, que vienen muchos cantantes a hacer covers de otra gente, ¿no? ¿Y te gustan los cantautores? A mí sí. ¿Sí? Claro, bien, sí, qué bueno. Me he quedado con eso muchísimo. ¿Sí? Y luego también frecuento mucho Libertad 8, que sé que es un lugar... A mí me gusta mucho Libertad 8, me gustan muchos cantautores, pero no me gustan los géneros artísticos en general. Y ni siquiera me gusta la palabra cantautor. Es una palabra, es un acróstico con un diptongo en el medio. Para un género que dice hablar de la canción de autor, tiene un nombre bastante feo. Se parece a la palabra choripán o goma espuma o qué otro. El otro día había un acróstico buenísimo que no son palabras lindas. Psicosocial, ¿sabes? Como sí. Palabras hechas con dos de repente, ¿no? Es que no tendríamos que inventar otro nombre para denominarlo, ¿no? ¿A qué se parecería, crees? ¿Por dónde tendríamos que ir tirando? Si tuviéramos que investigar en la búsqueda de esta palabra para desquitar el cantautor del cantautor. Déjame pensar. Hombre, hay gente que usa la palabra bardo y me parece hasta mejor, porque bardo en Argentina además quiere decir jaleo, ¿no? Sí. Jaleo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué eso? Soy un bardo. Entonces, sí, no sabes si soy un desastre o soy un trovador. Trovador es bonita la palabra. Trovador es una preciosa palabra, por ejemplo, ¿no? Y es una palabra única, original, no está formada de dos palabras mutiladas. Además, digamos. ¿sabes que en catalán trobar es encontrar algo? Entonces, el trovador podríamos ir como alguien que va al encuentro, que encuentra algo. Seguramente, y de hecho esa palabra se inventa aquí, se inventa aquí en esta región en el siglo XI, la palabra trovador, y el género, y este trabajo que hacemos, la canción de autor. La canción de autor es un concepto que me gusta mucho como concepto. No me gusta la palabra cantautor. Esto nace aquí en el siglo X, siglo XI, en Cataluña. O sea que es, de alguna manera es arqueológico lo que pasaba. No fumaban todavía porque el tabaco no había llegado todavía de América, pero debió oler parecido los lugares donde se encerraban a tocar el laúd y la vihuela. ¿Cuál es cómo nace o se estrecha tu relación con las palabras? ¿Puedo encontrar una cuchara? Sí. ¿Tendrán por ahí? Mira, yo creo que aquí hay. En un bar de cantautores. Aquí tiene que haber algo. No sé para qué tendrán cucharas. Sí, pero un tenedor. Un tenedor me sirvió. Pues un poco, tiene un punto de poesía remover el café con un tenedor a lo mejor. Es muy bonito porque es bastante fútil así, ¿no? Como no. Sí, es más la intención que... No es realmente efectivo, porque el café pasa a través entre los dientes. Pero con la parte de atrás, con la parte del mango te sería de hecho más... Pero fíjate que el COVID nos ha dejado esas cosas de repente que... La parte del mango es la parte donde que el ser humano tiene contacto con ella, digamos. Entonces como que meterla de vuelta para adentro, sí, dices, no lo sé. Bueno, aunque la punta se la pone la gente en la boca, o sea que igual hubiera sido una buena idea. Claro, estamos hablando de contagio, creo que... Sí. Bueno, o por el medio, ¿sabes? Se complica mucho. Por el medio es complicado. Es muy complicado. Te preguntaba por tu relación con las palabras y cómo pasa con el tiempo. ¿Cuándo llega a ser algo más que un accidente y a ser un interés? Yo tengo el recuerdo bastante de niño de interesarme bastante las palabras, de gustarme escribir y en realidad, aunque te parezca mentira, no me he hecho esa pregunta muchas veces y no tengo una idea muy, muy clara. Sé que mi abuelo
Mira, sí, hay un poco de arqueología personal. Sé que mi abuelo materno, por ejemplo, escribía versos y escribía muy bonito. Era maestro de escuela y tenía mucho amor por la palabra. Y su mujer, mi abuela materna, también era maestra. Mi madre se crió en una escuela rural que llevaban sus dos padres. Ella abría la puerta del dormitorio y entraba en el salón de clase. En la mitad del campo en Uruguay, en el departamento, cerca de la región de Libertad, que se llama en Uruguay, la ciudad de Libertad. Y esa escuela ahora lleva el nombre de mi abuelo, fíjate. Esa escuela donde ella se crió. Entonces siempre hubo una relación con la palabra muy fuerte. Mis otros abuelos, judíos alemanes, que vinieron, mi padre nació en Berlín, ellos se escaparon en el 39, vivieron en Bolivia un tiempo, entraron en Uruguay después, también tenían una relación con la palabra, inclusive con el castellano. Mi abuelo se abocó muy sistemáticamente, el abuelo alemán se abocó muy sistemáticamente a aprender bien el castellano. Y entonces recuerdo 2 momentos en las fiestas familiares, esto realmente no había excavado nunca ahí, 2 momentos en las fiestas familiares, porque en mi casa se celebraba todo, se celebraban las fiestas cristianas, se hacía Navidad, Reyes Magos, Hanukkah, Pesaj, o sea, se hacía todo, cualquier motivo era bueno para celebrar, y me parece una premisa familiar muy buena. Y era el centro de reunión de toda la familia, como tu casa era el centro neurálgico para hacer esas cosas. Sí, mi casa o la casa de mis abuelos, a veces. Los otros abuelos emigraron poco antes de la dictadura y ya no pudieron volver. En Uruguay los maestros de escuela, porque la educación estaba considerada un peligro inteligentemente por la dictadura, porque es muy peligrosa para lo que ellos querían. Claro, digamos, ¿no? evidentemente. Entonces, y en la Navidad, por ejemplo, cuando se entregaban los regalos, no se podía entregar un regalo sin decir una rima. Entonces, tenías que decir el nombre de la persona y o bien rimar con el nombre de la persona, que en el caso de Jorge es imposible, porque tiene 2 rimas, creo que es forje, del verbo forjar, ¿no? Y ya está, creo que es Forge la única rima que tiene, porque Borges no es un nombre propio, no. Entonces, y tenías que rimar y para entregarle el regalo. Y la otra era, cada vez que había una celebración, el cumpleaños de 70 de mi abuelo o de mi abuela, alguien escribía una retahíla de versos y la leía en voz alta. No sé muy bien ni por qué empezó eso, ni por qué germanoparlantes como mis abuelos escribían unos versos en castellano. Pensándolo con tiempo me doy cuenta que eran casi todos octosílabos, que tenían todos 8 sílabas, que es el formato de verso tradicional de la península ibérica, digamos, ¿no? Y siempre me pareció, y en un momento me puse a escribir yo cosas así y vi que se me daba bien, vi que tenía como el chip ya puesto para eso. Al mismo tiempo empecé a estudiar música cuando era muy chico, también a los 5 años empecé a estudiar piano, pero la relación con las palabras creo que empezó por ahí. Recuerdo haber querido escribir una novela cuando era muy chico, que después mi madre tiró en una mudanza a la basura, o sea, no la conservó, o sea que no la tengo, pero recuerdo haber escrito tener bastante avanzada una novela corta, era un plagio de Julio Verne, pero le había dedicado tiempo a escribirlo, ¿no? Tú habías tenido también un premio, ¿no? Como por un relato corto Eso, pero eso ya es después. Eso es en facultad, ya que estaba en Facultad de Medicina, y hubo un concurso de cuento y de poesía en la Universidad de la República y saqué el primer premio en relato corto. ¿De qué era? Se llamaba Los Ataques, el cuento, y el protagonista tenía tenía como ataques de pérdida de la relación con la gravedad. O sea, empezaba a flotar. Empezaba a flotar y al principio era gracioso, después era peculiar, después era una seña de identidad y le encantaba, pero al final eran cada vez más largos los ataques y ya no bajaba. Y era un peligro, no podía salir al exterior. Entonces y se acaba suicidando al revés, o sea, atando al pie de una cuerda al pie de una mesa y se suicida de manera inversa, flotando así con los pies hacia el techo, digamos.
Wow. Era un poco Edgar Allan Poe en malo, pero... Bueno, también me tira un poco hacia Leo Maslía y cosas así, ¿no? Como hacia el surrealismo. También, no sabía que conocías a Leo Maslía si no lo hubiera nombrado antes como referente, pero en esa época escuchaba mucho a Leo, sigo todavía escuchándolo mucho. Es una maravilla. Era mi vecino y tengo algunas anécdotas interesantes con Leo Maslía. Dime una. Una muy buena, te voy a contar. Un día voy a un bar en Montevideo, así que puede ser una réplica del Mediterráneo, así, una especie de antro de la canción de autor, pero fue bastante más efímero. En Montevideo se abrían muchos bares a la vuelta del verano y cerraban después de unos meses porque era muy difícil mantenerlos. Entonces voy un día a tocar a ese bar, a hacer mi showcito, habría 12, 14 personas, y cuando termino viene el dueño y me dice: che, Jorge, escuchame una cosa, ¿conocés a Leo? Le digo: sí, es vecino mío, lo tuve en la casa de Leo justo hacía poco. Me dice: ¿me haces un favor? Me dice: ¿no le podés llevar este reloj que es de él? Y digo: sí, claro, ¿qué pasa? ¿Se lo dejó? No se lo dejó, me dice. Tuvimos un problema, tuvimos una discusión. Digo: ¿cuál fue la discusión? No, viste cómo está el bar, viste, no viene nadie, y viene poca gente, y yo cuando había arreglado con él una plata y no llegué con la caja del bar, entonces le dije: mira, te había dicho $100, pero te voy a tener que dar 60 porque mira cómo está, vino muy poca gente. Y Leo le dijo: no, pero Maslía le dice: teníamos un acuerdo, eran $100 y tenemos que pagar lo que acordamos, que es la verdad, además, ¿no? El tipo le dice: sí, pero es que Leo, escúchame, tampoco yo no puedo, viste, poner plata en mi bolsillo. Dice: entonces, si no me estás pagando, te estás quedando con mi plata. Esa plata que no me pagás es plata mía que te estás quedando vos. Y le dijo: ¿te querés quedar con mi plata? Mira, te vas a quedar con mi plata y además con mi reloj. No puede ser. Y se lo puso arriba de la mesa y se fue. Y le dejó el reloj. Si es un atraco, que sea como... Que sea de verdad. Le dijo: si me vas a robar, además de robarte mi plata, te vas a robar también, mira, mi reloj. Y se lo empezó a quitar y lo dejó arriba de la mesa. Y me dijo: ¿no se lo podría llevar? Le digo: no, ahí no se lo puedo llevar. No, claro, ahí no me voy a meter. Si él te lo dejó, si se lo olvidó, todo bien. Pero si te lo dejó, claro, hermano, llévaselo vos, porque por algo quiere que vayas a la calle. Tal cual. Pues que es esto... los actos poéticos tienen un significado, tienen un peso, ¿no? En realidad. Me pareció genial el acto, como decir: voy a perder un reloj, pero voy a tener una anécdota para toda la vida. Y además es muy probable que acabe cobrando la plata, porque el tipo tenía vergüenza y le hizo evidente la vergüenza. Es decir, estaba mal. Si tú haces un acuerdo, tienes que cumplirlo. Es parte de la normativa por la que esta sociedad funciona más o menos bien, digamos, ¿no? ¿Tú te has visto así alguna vez en una situación en la que porque gane la poesía pierdas tú? Sí. Tengo otra anécdota parecida también. Hice de telonero de un músico brasileño que admiro muchísimo, de João Bosco, un músico, un guitarrista, y el que organizaba el show, un tipo que tenía un programa de radio en Montevideo, y también no tuvo la recaudación y me había arreglado una plata conmigo, creo que eran $200 en ese momento, y me dice: Jorge, no te puedo pagar, loco. Pero claro, él sabía que para mí era muy bonito haber tocado delante de él y haberlo conocido, haber estado con él. Le digo: bueno, Fernando, me dice: pero voy a poder en algún momento, pero ahora no te preocupes. Digo: págamelo, pero cuando te quede bien, no pasa nada. Entonces me fui a España, yo volvía y pasaron un par de años. Y cada vez que volvía, él tenía el programa de radio y me llamaba al programa, y cada vez lo primero antes de salir y me decía: loco, discúlpame, loco, te juro que un día te lo voy a pagar. Entonces, como a la segunda vez que fui al programa, después de un tiempo, le digo: bueno, Fernando, tranquilo. A la segunda vez que voy al programa, le digo, él tenía arriba de la mesa el disco Olio de Peixe de Lenine y Marco Susano, que no sé si conoces ese disco de guitarra y percusión. Es la Biblia de la música brasilera de guitarra y percusión. Marco Susano en la percusión, Lenine en la guitarra, mano a mano, uno de cada lado con sus percusiones y el otro con la guitarra. Y era un disco inconseguible, estaba en CD ahí arriba. Entonces le digo, me dice: che, Jorge, una pausa, de verdad que algún día como puedas, loco, pero lo que pasa es que seguimos mal, ¿viste? El año pasado traje y tampoco me funcionó bien. Digo: escúchame, Fernando, ese Olio de Peixe es tuyo. Y me dice: sí. Digo: si me lo das, está saldada la deuda. Y los años después conocí a Lenine y a Susano, a los dos, y le dije: el disco más caro que compré en mi vida fue Olio de Peixe, que me salió $200.
Pero no se podía encontrar, entonces tenía más valor, claro. No, después sí que se encontraba, pero también era para que el hombre se quitara encima ese peso y yo me llevé un tesoro que lo tengo hoy en día. Y ahí perdí ganando, digamos, ¿no? A mí me interesa mucho hablar un poco contigo de las dicotomías. No sé qué te parece la dicotomía, si es algo que te acompaña mucho en la vida, si es algo que lo ves, como dices, como parte de ti. Sí, es uno de los pilares fundacionales de mi estancia en el planeta. Me gusta la palabra estancia. Luego que te den la cuenta cuando sales, ¿no? Cuando te cobran. Bueno, no es una mala idea. Un poco sí. Me va a ser caro igual, pero sí, estancias también porque da el carácter efímero que es bueno tener siempre presente, digamos. Uh-huh. Yo, la dicotomía, la dialéctica, los puntos antagónicos, los antagónicos no realmente antagónicos, la compatibilización de antagonistas, todas esas cosas siempre han ido conmigo, porque no sé exactamente por qué, pero tengo una hipótesis para eso que te paso a contar. Por favor. Yo soy el hijo de un matrimonio mixto, de mi padre judío alemán y mi madre sin religión. Uruguay es un país muy laico, tiene un porcentaje muy alto de laicos donde la religión no tiene un rol central en la sociedad. Entonces hay mucha gente, casi un 33% decían, que es altísimo, que dicen no tengo religión. Uh-huh. Y mi madre, que eran sus dos padres maestros de escuela como librepensadores, no tenían religión, ¿no? Tampoco eran anticlericales, no tenían, simplemente no era una variable. Entonces, pero mi madre se casó con mi padre y yo entonces tuve una familia con dos vertientes, con una vertiente media familia judía y media familia no judía, digamos, ¿no? Entonces, desde que era chico, además de esas diferencias, mis padres tenían otras diferencias como mucho más grandes todavía. Tenían una visión antagónica de la política, de la gastronomía, de la música, de la literatura, de las relaciones sociales, del tipo de amigos que tenían. Eran realmente dos personas muy, muy diferentes. Mi papá vive todavía. Y muy casi caricaturescamente diferentes, ¿no? Pero era muy bonito ver que se habían encontrado en algún punto y que habían generado una familia. Entonces, yo soy el hijo mayor. Entonces, cuando nazco, es una conmoción para la familia porque las dos partes de la familia querían saber querían sentirlo como propio al niño. Entonces, ¿qué se les ocurre? Ponerme los nombres de mis dos abuelos vivos, el abuelo judío y el no judío. Entonces, llevo los dos nombres de mis abuelos. Entonces, de entrada ya nací con una dicotomía, que era el encargado de establecer un puente entre dos familias que se estaban mirando con cariño, pero con a ver si este es de los nuestros, ¿no? Un poco de competición ahí. Se querían mucho las dos familias, pero mucho, o sea, se llevaban muy bien mis dos partes de los abuelos, pero tenían esta cosa de ¿sabes? Como de olerlo. A ver, ¿es de los nuestros? ¿No es de los nuestros? Entonces, como que mis padres intentaron borrar eso haciendo una cosa que en el judaísmo está prohibida, porque no se puede ponerle el nombre de un familiar vivo. Entonces, transgredieron una norma como para integrarme. A partir de ahí, cada vez que había una cuestión de cualquier índole en mi casa, ya sea gastronómica, médica, es decir, me agarraba una faringitis y mis dos padres son médicos, entonces venía mi padre y me decía, toma esto cada 8 horas, estos son antibióticos, porque aunque no tenés placas, así se te cura más rápido. Y venía mi madre y me decía, ¿no te habrá dado antibióticos tu padre? No puede ser. Me decía, no le hagas caso, decirle que los tomaste, pero yo tenía 10 años y tenía que estar decidiendo si mi medicación y a quién le mentía de mis dos padres, digamos. Claro. ¿No? Entonces, muy temprano aprendí primero que el mundo tenía dos versiones y había dos maneras de verlo. Y mi madre era del Partido Comunista y mi padre era socialdemócrata en esa época, o
relativamente apolítico, y entonces como que, y los dos tenían una visión de la guerra de la lucha de clases y todo, y estaban casi como, era un delirio la cosa. Entonces uno me recomendaba un libro, el otro me lo sacaba, me daba otro libro, entonces era, mi madre escuchaba folclore, Citarrosa, Biglietti, toda la parte de la mitad de folclore la tengo de ella. Mi padre escuchaba música de Berlín de entreguerras, jazz y música clásica, y entonces, y había de todo eso arriba de la mesa, ¿no? Entonces, toda mi vida aprendí a que me gustara al mismo tiempo Atahualpa Yupanqui y Monteverdi, y a que no pareciera una contradicción. Entonces, esa es la ventaja, es que haces una traslación al día de hoy y con la gente te dice, pero ¿y cómo se te ocurre trabajar con un tipo como Z Tangana? Algunos periodistas muy conservadores, ¿no? Y yo nunca vi un problema en eso. Nunca vi una incompatibilidad en el género musical. Solo conozco incompatibilidades deontológicas, o sea, incompatibilidades en la ética de trabajo de una persona. O sea, ¿te gusta realmente? ¿Te gustan las canciones? ¿Querés hacer canciones? Vamos y tenés talento, digamos, y me siento familiar, encantado. Cuanto más diferente de mí, mejor. Que lo estás haciendo porque tenés que hacer porque ves las canciones como si fuera un proyecto publicitario de repente y haces un estudio de mercado. Digo, me parece un trabajo súper honesto, pero no es el que me gusta a mí, digamos, ¿no? No tengo nada contra eso. Hay gente mala en el mundo. No son los que hacen canciones para intentar nada más que vender un montón y eso. Pero no es la manera mía que tengo. Entonces, cuando coincidís con una visión de metodología o del tipo de aproximación ética que tenés a lo que haces, cuanto más diferente, para mí me parece más enriquecedor porque me crié en ese contexto, ¿no? Además, yo creo que o sea, si escuchas tu obra, no tienes nada de purista o de buscar quedarte en un lugar o ser representativo de una cosa, porque, joder, tienes discos como SEA, metes baterías programadas, ¿sabes? Como que vas buscando sonidos, y es lo que yo voy viendo en tu obra, como que es una eterna búsqueda de ver qué te sirve para contar lo que quieres contar, o así lo creo. Eso es que quieres... No, estaba pensando, es que tengo un muy mal concepto del purismo, probablemente por egolatría, digamos, ¿no? Porque si el purismo estuviera bien, yo estaría mal porque he nacido mezclado, digamos, ¿no? Es decir, entonces cada uno intenta como, no lo sé, intenta sentir que su situación es propicia en el mundo de repente, ¿no? Que es buena, que estás como, porque si nacés ya pensando, no, es que yo soy una mierda porque soy una mezcla de dos culturas, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho, siempre me llevé bien con la gente mixta, mezclada. Mi mujer es hija de una inglesa y un gaditano criado en Madrid. Entonces, casi no hablaban el mismo idioma sus padres cuando se conocieron. Y siempre... Es decir, la madre de mi primer hijo, de Pablo, es hija de una holandesa y un español, un gaditano también. Se ve que Cádiz tiene algo ahí hay una cosita por ahí. Y siempre me sentí cómodo así con los híbridos, digamos. Claro, yo quería hablar también de la dicotomía entre el científico y el artista. Porque es que lo estaba pensando hablándolo con una amiga que es otorrinolaringóloga. Que si te ocurre algo que preguntarle a un ex otorrinolaringólogo. Dice, bueno, no específicamente de la especialidad, pero sí con lo que cuesta de tiempo sacarte una carrera, más las prácticas, recibirte y dedicarte a ello, ¿cuánto tiempo tienes para desarrollar otra pasión que te quite tanto el tiempo como para abandonar esa primera? Pues muy poco tiempo. Pero lo que pasó es que al meterme en las dos cosas a la vez, se anuló completamente una parte importante de mi vida social y de mi salud física, por ejemplo. O sea, lo que no tenía tiempo era para hacer deporte, por ejemplo. Tuve muchos años sentado, o bien estudiando guitarra sentado, o bien estudiando para facultad sentado. Entonces, tengo esas cicatrices de esa época, tengo una cadera que tiene menos flexibilidad que la otra. Es como, tengo esas marcas que llevo casi con orgullo porque sé de dónde vienen, pero estuve mucho tiempo
sin tener realmente mucho tiempo libre. O sea, cuando grabé el primer disco, que me lo pagué dando inyectables a domicilio y haciendo de practicante a domicilio, cuando no estaba justo recibiéndome, pero no estaba recibido todavía. Yo iba a la facultad de mañana, iba al hospital a operar con mi padre de mañana, iba por la tarde a la facultad, y después hacía llamados de practicante, y con lo que ganaba me compré 40 horas de estudio en un estudio de grabación, que las baratas eran entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Entonces mi vida era una locura. O sea, no iba todos los días de la semana, pero había varios días de la semana en que pasaba de largo sin dormir la noche, ¿no? Y iba directo a la facultad. Pues hay una edad en la que tenés... eso lo puedes hacer con cierta facilidad y no pasa nada muy grave. Pero sacrifiqué todo el resto de las cosas que me gustaban hacer. Me gustaba ir a la playa mucho, y tuve que dosificar mucho el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando se hace como claro que... Porque, claro, tú además te recibes y te dedicas... ¿Cuánto tiempo estás haciendo consulta? Yo entré a facultad en el 83, me recibí en el 92, el mismo año que saqué el primer disco. Fue un año como hice las dos cosas. Saqué un segundo disco en el 94 y ejercí 6 años en realidad. 3 de pregrado, desde el 89, 90 hasta el 92, que ya hay muchas cosas que haces antes de recibirte. Yo era ayudante de cirugía, hacíamos guardias de 24 horas, tomábamos bastantes decisiones. Y después 3 años después de recibido, digamos, ¿no? Del 92 al 95, mientras hacía el posgrado de otorrinolaringología, que no terminé de silatónica, que no soy un otorrinolaringólogo. Otra palabra, otro trabalenguas. Los que nos gustaban, sí. Entonces, ahí, claro, el segundo disco que sacas es Radar, ¿no? Si Radar, no sí. Que lo escuché en la compilación que hiciste, que sacaste como en 2005 o así, salió una compilación en la que sacabas los primeros 2 discos, que es La Luz, sí, que es... La Luz que sabe robar, exacto, y Radar. Qué bien. Ahí yo veo, por ejemplo, es que ves, incluso yéndote a Radar, yo veo, por ejemplo, cositas de, no sé si un poco hacia Spinetta en algunas cosas, o no sé si un poco hacia, ¿cómo se llamaba? El Príncipe. El Príncipe. ¿No? Cosas, eso también han sido influencias, ¿no? Hacia... El Príncipe menos, porque en ese momento, es decir, en ese momento yo todavía no lo conocía, creo, el Príncipe. Lo conocí, o bueno, lo había visto alguna vez. Spinetta definitivamente, era una influencia muy, 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 muy fuerte. Yo estaba más pendiente de Eduardo Mateo en ese momento, y de Jaime Ross y de Fernando Cabrera. Eran 3 referentes que yo tenía muy presentes en ese momento, y estaba muy centrado en la identidad uruguaya. O sea, para mí era súper importante tener una identidad regional propia y establecer como unos códigos muy locales que me diferenciaran del resto de los países de alrededor y que establecieran una búsqueda de un lenguaje quizás propio, digamos, ¿no? Es decir, o pretendidamente propio. Entonces, pero también escuchaba cosas de afuera. De por fuera le llamamos Spinetta, que era completamente de mi ámbito cultural, pero pensábamos que estaba del otro lado del río, entonces como que no era exactamente mío. Pero en ese momento me obsesionaba más Lía, Fernando Cabrera, Jaime Ross, Rubén Olivera. Quería pertenecer a la música uruguaya. Ese era mi... Por eso hice el primer disco. Quería tener un disco que pudiera colocar en el anaquel donde dijera MPU, Música Popular Uruguaya. Y ahí y hago así el gesto chiquito con la mano porque el primero salió en cassette. Entonces no era un vinilo para ponerlo. Sino que salió en cassette y vendió solo 33 copias el primero. 31 de las cuales las vendí yo, personalmente, en mano. Pero hubo 2 personas que lo compraron, que hasta el día de hoy no sé quiénes eran. Y una vez que convences a 2, ya todo va más fácil. Te están dando la razón, es muy difícil ya que te quiten la idea. Es muy difícil, 2 personas convencidas tienen una fuerza de tracción enorme, ¿no? Entonces, por lo que veo también, cuando me hablas de que estabas en esa búsqueda de ese sonido, y también por lo que voy viendo de la charla TED que tuviste, y en general cuando te he oído hablar de cosas o escribir sobre cosas, como... Tienes una visión bastante analítica de las cosas. No sé hasta qué punto demasiado analítica, y no sé cómo convive una mente analítica
con lo que hablas en Tinta y Tiempo, ¿no? Con esta cosa que no depende de ti, que es cuando viene la idea. O sea, cómo convive algo que quieres saberlo y matizarlo todo con un impulso que no puedes controlar cuando llega. Es una dicotomía más. Otra dicotomía. Es otra dicotomía más y es sobre lo que vamos a volver todo el tiempo. Es muy fácil para mí. Es otra compatibilización de aparentemente incompatibles. Es decir, esa división, digamos, ¿no? Que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Como un tipo de pensamiento superior como el analítico y un tipo de pensamiento inferior como el intuitivo. Es decir, en realidad es muy fácil entender que son absolutamente complementarios. Es como no. Es decir, otra compatibilización, la canción, que es a lo que me dedico, que es un género de dos. Tiene un lenguaje simbólico, que es el texto, y un lenguaje abstracto, que es la música. Entonces, y no pasa nada, y funciona, ¿no? Es decir, tenemos la propia mentalidad analítica tiene una tendencia a clasificar y a dividir. Pero fíjate, estoy pensando a ver si me meto ahí. Fíjate que para mí fue muy importante en esa visión como transversal de las cosas, un periodo de psicodelia que tuve en los primeros años de facultad, de mucha curiosidad de los estados de conciencia, ¿no? Diferentes y por diferentes métodos, digamos, ¿no? Pero ahí de golpe tenía esa sensación de como que salía afuera y veía esas dos realidades como dialogando. Y esas dicotomías como siendo compatibles. Entonces como ahí La luz que sabe robar, el primer disco mío, habla todo el tiempo de esa visión, de ver el mundo con otros ojos que no son con lo que lo ves habitualmente y que me daba mucha curiosidad y me hacía sentir muy bien, porque yo en ese momento estaba terminando medicina y era considerado en el mundo de la música de Montevideo no existía. Yo era el tipo que iba con la túnica a los conciertos y con la guitarra al hospital. Y todo el mundo intenta rápidamente tomar una decisión. O sea, son dicotomías incompatibles. ¿Qué quieres hacer? Claro, le dije. Claro. Parménides, ¿no? El ser es y el no ser no es, y ya está. ¿Y cuál sos, ser o no ser? Y siempre me gustó mucho más Heráclito, que él decía, yo qué sé, me bañé en el mismo río, pero resulta que no era el mismo cuando fui. Pero era el mismo y no era el mismo a la vez. ¿Cómo puede ser eso? Sí, puede ser el mismo y no ser el mismo a la vez. Entonces es como puede ser el río, tiene el nombre del río, pero es un cauce. El agua que pasa no es la misma. ¿Y qué es lo que hace el río? El cauce, el agua, el cauce también cambia con el tiempo. Entonces esa sensación de que la vida es un equilibrio dinámico y de que cosas aparentemente incompatibles pueden suceder a un mismo tiempo, ¿no? Que después la física cuántica dio la razón de esa manera. Pero bueno, a mí entonces... no lo sé. Esos dos mundos, hay varios dos mundos que dialogan conmigo y no es para nada incompatible. No podría ser uno sin el otro. También tenemos una tendencia a celebrar la intuición así y a negar a la razón y no tiene ningún sentido. Realmente tenemos una parte racional muy importante que organiza muchas cosas, ¿no? ¿Hay alguna parte de misticismo en Jorge Drexler? No es una palabra que yo use mucho, la verdad. No sé muy bien qué quiere decir. Es como... esto que te cuento es un poco hasta donde llego con mi visión espiritual. Y es mucho, digamos. Es el mismo río, pero no es el mismo río. Tiene muchos planos de... Y con eso ya tienes una herramienta que puedes moverte por la realidad y tienes una lupa para ver la realidad, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿qué opinas sobre, cómo decirlo, sobre visiones de la existencia, el plano en el que estamos, que se atribuyen a fuerzas que no podemos controlar y que están más allá de lo que se puede medir a nivel científico, ¿no?
visiones de la existencia que se atribuyen a fuerzas que no podemos controlar y que están más allá de lo científico. Sí, más que visiones, como acciones que suceden así. O sea, hasta hablo de pues, cualquier práctica, sea como el zodiaco, el tarot, como cosas así que tienen una visión mística, digamos, de la realidad. ¿Es algo que te ha traído en algún momento? O, no. No, ahí sí que tengo una visión. En las cosas que tienen que ver con la estadística y con la información, y con la información concretamente, es un dilema muy actual porque pasó con las vacunas, ¿no? Es como, prefiero siempre una disciplina, la única que existe, que dice me equivoco, que es la ciencia. Es la única que dice me equivoco, o una persona que dice me equivoco. Prefiero siempre a alguien que dice me equivoco que a alguien que dice esto es una verdad absoluta y es incuestionable. Lo siento, pero no puedes cuestionar esto aquí porque es una revelación. Por eso no me llevo bien con las estructuras generadas por actos de revelación, porque el ser humano es maravilloso y tiene una imaginación increíble, pero tiene un ego muy grande y piensa que eso que le ha sido entregado... porque ha sido él, justifica que uno forme una cosmogonía, como la homeopatía, a través de la visión que tuvo el tipo de los opuestos se tienen que curar. Claro, y voy a justificarlo a todo coste. Digo, así un disco, que está buenísima la idea, pero no hagas de ilusiones que por ley de Avogadro no tiene ni una molécula del compuesto que quitaste 20 veces reduciendo, es decir... Ya se sabe que no hay una molécula de nada ahí. No, pero entonces es la memoria del agua. Venga. Entonces, cuando eso tampoco se sepa, vas a buscar otra. Entonces, ahí realmente soy muy práctico y la ciencia que se equivoca todo el tiempo. ¿Y cómo se equivocó en la pandemia? Muchas veces. Claro. Pero también acertó otras. Y de a poco, por ensayo y error, va circunvalando, estableciendo un territorio, diciendo, no lo sé, me equivoqué para atrás, no lo sé, me equivoqué, sí hay que hacerte para adelante, no, me equivoqué para atrás. Y así vas, y va avanzando, y así aumentó 40 años nuestra media de vida en 200 años. Y me parece un logro bastante objetivo, ¿no? Hombre, la verdad, ¿tú quieres rellenar esto de aquí? Sí, me voy a tomar una cerveza. Venga, yo para el momento. Para mí. Y voy a llegar al momento también de sacar el disco. Chan, chan. Que lo tenemos aquí, además lo tengo como envueltísimo. Me gusta mucho también ver la parte estética, ¿no? Física del producto en sí. ¿Cuánto tienes tú de elección o de decisión sobre cómo se va a ver lo que una persona tiene en la mano cuando compra? Habitualmente todo. Es decir, participo mucho hasta las últimas pruebas, todo. Alguna vez me han colado una portada. Un disco concretamente que se llamaba Llueve, que tiene una portada que no me gusta, me la colaron. Y estaba de viaje en Uruguay y cuando volví ya sí mandó a imprimir. ¿Cómo? Bueno, ahí no me habían avisado. Yo voy a poner este que es el grande aquí, que se ve mejor. Pero estuvimos hasta el último momento con Naranjo Echevarría y de hecho la idea es de ellos, de la portada blanca grabada, pero es que cuando la vi, que fue tan increíble el paralelismo con la hoja en blanco contra la cual estuve luchando toda la pandemia, que la compré inmediatamente. Discutimos un poco los numeritos que aparecen, que están ahí. Eso fue discutido y yo, al final me convencieron, ¿eh? Yo al principio no los entendía muy bien. ¿Qué nos puedes explicar de eso? Porque ¿cómo lo...? O sea, es que a mí me lo explicaron antes de preguntármelo y como después a todas las personas que le preguntaba no encontraban el sentido que ellos veían claramente. ¿Tú ves un sentido en estos números? Mira. Lo primero que se me ocurre es unirlos por el número con una línea. Pero que lo voy a preguntar, lo voy a poner así. Claro. ¿Sabes? Como si tuviera que dar un dibujo, pero se repiten números, ¿no? Y también tienen letras. Claro. Entonces aquí lo que se me ocurre es que son las canciones y la cara en la que están. Cara A, cara B y el número de canciones. Ahí ¿no? ya entraste bien. Bien. Entonces, aquí, como no hay cara A y cara B, son el número de canciones. Sí. Mira, pues ya está. De ahí tienes resuelto. Y después, pero el lugar en el que están... El lugar en el que están, ¿de dónde proviene? Esto es lo que no sé. O sea, porque son... Es que déjame, los voy a comparar. Además es que cambia, porque aquí es diferente la configuración. Claro. Vale, cuéntame. No, me interesa muchísimo más el experimento que el resultado. Intentar yo ver qué. Claro. Míralo en el vinilo, que lo vas a ver primero. Lo vas a ver fácil. Yo no me di cuenta. O sea, que esto es una discusión que tuvimos y que al final dije, bueno,
tampoco me importa que sea completamente comprensible. ¿Es donde está la letra detrás? No. ¿Cómo, perdón? ¿Es donde está la letra detrás? No. Fíjate. ¿Qué letra? No, claro. No es eso. Si no, sería donde está. O sea, aquí en la parte de aquí estará puesta cada una donde toca. Mira, solo te voy a dar una. Claro, es eso mismo. Es la letra, sí, eso. O sea, que donde pone aquí, exacto. Sí. Tienes que abrirlo y verlo de atrás, ¿ves? Entonces es como pone el A1 está en la 1 aquí. ahí. A2 empieza ahí abajo. Claro, lo tenemos. A3 empieza, ¿no? Y lo tienes. Sí, que pilla otra claro, la bola. Es como si el delante incluye el detrás. Es como si fuera transparente, me dijeron. Y la verdad es que la idea me pareció bonita. Entonces, digo, porque es difícil aquí de deducir. Exactamente, en este lo tienes puesto por los títulos. Claro, eso está puesto por los títulos. Exacto, y es lo mismo. Sí. Tan. ¿No? Se abre, ¿no? Entonces, tiene otro sentido. Ellos en realidad le buscaban un fundamento gráfico también, porque decían, blanco solo hay que romperlo. Y yo lo entiendo eso también. Es como el vinagre en la ensalada, ¿sabes? 3, 4 gotas, pero que rompen, ¿viste? Sí, bueno, y además te generan un poquito más de caos en la imagen, que es algo que a ti te gusta bastante. Que imagínate la imagen blanca sola, claro. Y me decían, es demasiado pura, me decían, ¿no? Sí. Porque gráficamente es demasiado lineal, ¿viste? Y el caos y la impureza, ya viste que nos... Bueno, vos también, que empezaste a grabar cuando todavía estábamos todos haciendo ruido aquí. O sea sí. Se ve que el caos les favorece. Hombre, de ahí salen cosas, ¿no? Es como hay una parte que se atribuye también al caos, que son las crisis, ¿no? De la gente, cuando pasas por una crisis. ¿Algún fruto seco, algo que picar? Yo creo que por ahí alguna cosa. ¿Me puedes mirar ahí al fondo? Para la cerveza, ¿no? De las lecciones de vida es no beber en ayunas completa. Y menos con un micrófono delante. Ahí al fondo creo que hay unas... ¿Sí? Ahí al fondo, sí. Mira, a ver. Yo como veo que la informalidad... No, detrás de la barra. ¿Hay Kikos? Sí, ahora saca algo verde. Tiene que tener algún lugar donde tengan el pienso de cantautores, ese que nos dan. Sí, para que canten mejor. Yo un año de mi vida viví de eso. Cuando tocaba en Libertad 8 todos los martes, me alimentaba del pienso ese que hay en un bol para cantautores que tienen ahí, que es una mezcla de frutos secos con chuches y cosas. Sí, y restos de lo que las manos de la gente tuvieran, ¿no? Cosas que el COVID se llevó, digamos, ¿no? Como el viento. Lo que el COVID se llevó. Si no, aquí atrás seguro que hay algo por ahí. El pienso de cantautores. Pues sí, te estaba preguntando y se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno. No, de la gráfica. ¿Cuál era mi grado de responsabilidad? Te quería hablar del caos, que a veces el caos hay una cosa que tiene en común con la crisis, ¿no? Con la crisis que puede pasar una persona, un país o lo que sea, que es un momento de ebullición que favorece y permite el cambio, ¿no? Entonces, el caos es un cambio constante, es exactamente no establecerse en una cosa, ¿no? Y las crisis, un poco, hasta que uno no sale de ellas, es un cambio constante. Tiene algo como de sinónimo, ¿no? Caos y crisis, las dos, ¿no? Es un estado donde el orden, de repente preestablecido, se difumina, se pierde, entonces hay un desorden, hasta que se restablece un orden nuevo, digamos, ¿no? Por eso que dice todo el mundo, que en chino, crisis es oportunidad. Okay. Bueno, lo dice Homer, lo dice Lisa Simpson, y eso es misa. Pues no sé de dónde, pero salió de algún, sí, pero salió, yo lo escuché tantas veces que son esas frases que... Pero no deja de ser cierta también. Es realmente una oportunidad, y cuando alguien está en crisis, le reconforta mucho pensar que no es el fin del mundo, sino que es un tránsito hacia algún otro lado, ¿no? El caos, a mí me gusta mucho el caos, me gusta mucho Entré en la literatura de Escotado, por ejemplo, por caos y orden. Estaba muy obsesionado con esa dicotomía, digamos, ¿no? También, ¿no? Y el mundo de los fractales y Mandelbrot y todas esas cosas tan interesantes que Antonio relaciona tan bien entre el concepto de libertad, el concepto de miedo, digamos, ¿no? También te lo digo porque también te he escuchado recientemente hablar del disco como un disco que es un disco de crisis, como que viene de una crisis. Ahora que lo estoy escuchando, porque terminé el disco y yo nunca soy muy consciente de lo que pasa en un disco hasta que no lo veo en el espejo retrovisor, hasta que no pasó. Ahora que lo estoy escuchando no me suena realmente como el disco como muy curiosamente colorido y vitalista. Me lo dice la gente y yo
Digo, la verdad es que tienes razón. Yo pensé que estaba más reflejada la crisis. Pensé que Gracias. Muchas gracias. Gracias, Berta. Muchas gracias. Entonces, pensé que tenemos que ver el concepto de audio y patata frita, ¿no? Yo voy a estrenarlo yo para que sea... Entonces, en ningún momento va a haber 2 líneas sin audio en el grabador que estaban ahí, ¿no? Va a haber una dicotomía entre los 2 micrófonos que van a estar. No, aquí le voy a pedir, perdóname, pero vamos a turnarnos para comer. Mira, come tú y hablo yo. Entonces, también le voy a pedir a Víctor, al editor, que mutee cuando alguien esté comiendo, bueno, por favor. Puedes comer a ritmo, que es interesante también. Come que yo hablo y luego me cubres tú. Dale, ¿no? Cuando yo empecé cada vez que tengo que hacer un disco entro un poco en crisis. El periodo de escritura para mí es un periodo de crisis, o sea, de pérdida, de búsqueda, de perder un equilibrio e intentar encontrar un equilibrio nuevo, de perder de vista la costa, digamos, ¿no? De alguna manera, para encontrar también otra frase, encontrar nuevos territorios, digamos, ¿no? Ahora, el acto creativo en sí, que es el pasaje de la nada al ser, o sea, la hoja en blanco como la nada, es decir, está tan presente en el disco ahí como el pluripotencial, digamos, la potencialidad máxima, hasta que algo aparece y se materializa en la hoja, que no existía, una idea, un verso, es una cosa, es precioso como idea. El acto ese, si te lo tomás en serio, lo que importa, como en todo, es el trayecto. O sea, que para tener un buen trayecto de la nada hasta el ser, tenés que empezar de una buena nada. Tenés que ser sincero con la nada. Tenés que decir, voy a intentar no hacerlo con la cabeza, el disco, con la corteza cerebral. Voy a intentar distraerme. Con la gente te dice, ¿con qué te inspirás? No digo. Entonces, la inspiración no puede ser directa. Para mí, componer es un acto de distracción voluntaria. O sea, me siento y voy como bobeando con la guitarra y dejando vagar la cabeza hasta que no lo estoy dirigiendo, hasta que las cosas que van apareciendo tienen que ver con errores que cometés, con asociaciones que haces entre lo que tocaste y lo que sucedió, dejás vagar un poco la cabeza. A lo mejor tenés alguna pequeña idea musical o letrística, pero el acto de abrir camino, prefiero el chasis de la canción, hacia el eje, el epicentro de la canción, prefiero que sea irracional. No quiero que sea, no me siento y voy a decir, voy a escribir esto y esto otro y después lo voy a llevar para allí. Prefiero realmente que lo irracional vaya abriendo la primera parte, establezca como la arquitectura, las ramas de eso, y luego ya con orden voy poniendo las hojas y las flores y rellenando, ya sabiendo qué es lo que falta aquí, repitiendo una estructura aquí y allá, jugando más con la simetría después. El tema también, disculpa. Sí. Comer, ¿eh? Te hago la pregunta un poco más. Extiende tu pregunta. También en el tema te tomas eso o dices, vale, hay una canción de la que sí que me gustaría que el concepto principal fuera y vamos a distraernos para que sea ese el concepto, pero sin acotarlo mucho. O directamente es en plan, no, también el tema que salga solo. Lo estoy alargando a todo lo que puedo. Además, yo cuando mastico escucho mucho ruido en mis propios cascos. Entonces, pero eso no se va a oír. Pero escucho yo. Es por ti, porque no me oyes. No escuché nada de lo que preguntaste porque solo escuchaba. Sí, pero me voy a alejar de mí, estaba acostumbrado a estar cerca del micrófono, pero no hace falta que mastique. Vale. Así, la pregunta... Repetímela. Vale. La pregunta es, ¿el tema también es algo que dejas a ese azar de la distracción? ¿O hay veces que tienes el tema como decir, vale, sí que quiero distraerme y que salga lo que sea, pero alrededor de este concepto del que me apetece hablar? ¿O también dejas que eso sea...? Qué curioso, ¿no? Qué obsesión que tenemos con los temas y con los conceptos. Total, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque lo único es de las pocas cosas que se pueden describir de una canción. Entonces decís, esta canción va de tal cosa. La gente me dice, ¿de qué temas escribes? Yo le digo, realmente no escribo sobre temas. Muy poco. A veces lo hago. Yo escribo con palabras. Me gusta mucho la palabra. Escribir por temas es nada más, me parece un insulto al potencial del lenguaje, digamos, ¿no? Uh-huh. El lenguaje tiene lo ves desde la elección del título, ¿no? Tinta y tiempo, que es una elección, es fonética, además de los dos conceptos, pero claramente la aliteración entre tinta y tiempo es una cosa es una cosa rítmica que está establecida, igual que amar la trama, todo con A, que es casi un palíndromo.
me interesa mucho más el juego con el lenguaje y el concepto y el tema a veces desprendiéndose de él, que entrar, puedo decir, voy a escribir una canción sobre la libertad, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, me interesa, o voy a decir, ¿por qué me gusta tanto la canción Volando Voy de Kiko Veneno? ¿No? Porque no tiene un tema. Uh-huh. Y a la vez es una sensación vital de un poder. Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo. Es completamente banal desde el punto de vista temático. Uh-huh. Y a la vez el estado que describe la mezcla de ese salto melódico con la frase, con el hincapié en lo insustancial de decir, y por el camino que hago pues me entretengo, que es como no decir casi nada. Es decir, el efecto de libertad, la sensación que produce de proyección, de avance, en el cerrás los ojos, ves al tipo caminando, que volando va. ¿Por qué va volando? Entonces, la cantidad de cosas que asocia. Además, la melodía, tararapá, parapapá. Es decir, y bueno, es una de mis canciones preferidas y no tiene un tema muy concreto, ¿no? Después lo arreglo, lo especifico un poco más, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Pero es de un grado de vitalismo. Es una canción sobre la vida, ponele, uh-huh. No sobre una sensación vital. Pero no te dice, voy a escribir una canción sobre la sensación vital. Me parece mucho menos interesante. No creo que lo haya encontrado así, Kiko. Pero yo disculpa que te interrumpa. Luego, sobre todo, para que puedas comer patatas. Uh-huh. Pero cuando tú... No voy a desperdiciar esta oportunidad. Sí, por favor. Cuando estás en ese... Vale, la canción va viniendo, ¿no? Porque estás distrayéndote para que llegue, como sea. Llega un momento en que ya adquiere un tema. O ya adquiere algo, algo que ya te hace que digas, vale, esta frase sí que la puedo meter, esta frase no la puedo meter porque no entra dentro de esta canción, ¿no? Me viene a la cabeza eso, hablando de Tinta y Tiempo, tú ya sabes que estás haciendo, en algún momento sabes que estás haciendo una especie de auto-nana para el momento de que no se te ocurren las cosas. Entonces, ¿eso como te limita? ¿O hay veces que se te quedas enquistado en plan, de repente se ha convertido en que eso tiene que ser el tema, pero a lo mejor puede ser de otra cosa? O no sé. Ahí me gusta mucho el concepto de mi maestro Alexis Díaz Pimienta de campo semántico. Pimienta es una bestia, ¿eh? Lo he conocido y lo he visto un par de veces en Libertad 8 y me parece una maravilla. Si quieres ver a un organizador del pensamiento y un tipo que tiene una relación con el lenguaje como la que tienen los taxistas londinenses con la ciudad, es Alexis. Eso que te dije, por ejemplo, la palabra Jorge tiene una sola rima, que es forje, es decir, del verbo forjar. Eso es Alexis. Tú le dices cualquier palabra y te dice el número de rimas que tiene, bastante aproximado. Si es una palabra rara como música, las palabras tristes que llama él, que no tenía rima, hasta que yo le dije hipoacúsica, sí que rima con música, tiene rima consonante. Entonces, pero él me decía, la palabra música no tiene rima. Le digo, tiene una que es otorrinolaringológica, que es hipoacúsica. Claro, es que eres la única persona Tengo que una paciente hipoacúsica. Digo, claro. Y le encantó. Le metí una rima a él que es como meterle un gol a Casillas, ¿no? Entonces es como... Entonces, él habla del campo semántico, en el sentido de que vos empezás a hablar Tinta y Tiempo. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Tenés esa idea como de voy a describir lo que hago, ¿no? Desde el punto de vista... Voy a darle como una volatilidad a lo que hago, ¿no? Es decir, lo que escribo... Yo lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos, ¿no? Y pido lo que necesito. Tinta y tiempo, tinta y tiempo. En realidad yo creo que tenía la primera frase, tenía tinta y tiempo, porque me gustaba mucho cómo sonaba y me gustaba la relación de la tinta con el tiempo, en el tatuaje, en la página. Y después empecé por atrás. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¿En qué campo de semántico puedo ir metiéndome por ahí? Entonces, escrito, tallado, granito, los pesado con respecto a lo liviano. Y después, una vez que terminas la primera estrofa, ahí hay una pausa y ya está hecha la canción. Decís, ya sé que esto va a ser una serie de estrofas que van a terminar en tinta y tiempo, y la gracia va a ser como la gracia que puso Zetangana en Tocarte, que no es
tengo muchas ganas de tocarte, ¿no? Dice, tocarte, 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 tocarte. La obsesión no está descrita, está simplemente está... Es implícita, es decir, claro, está expuesta, no está descrita. No dice, no, tengo unas ganas obsesivas de tocarte. No. Pero si ves a alguien repitiendo 8 veces tocarte, 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 y decís que eso es el estribillo todo, decís, para el tipo es importante tocarla a esa persona. Entonces, a mí lo que me pasa un poco con el tema es la siguiente imagen. Cuando la gente me pregunta por los temas, yo digo mucho. Para mí, escribir canciones es como hacer un collar. Entonces, yo tengo un hilo y tengo una aguja y tengo un montón de cuentas arriba de la mesa. Entonces, tomo una cuenta y la pongo por aquí. Digo, mira qué bien. Esta cuenta combina muy bien con esta otra que le pongo al lado. Y esta otra, estas dos ya pegadas, bueno, mira, pega con esta tercera. Así la cuarta, la quinta, como en un momento determinado veo un ciclo en esa relación de forma y de color de las cuentas. Veo un ciclo y digo, este ciclo que ha venido enganchando una con la otra de las cuentas, podría empezar a repetirse en grande, de repente. Está la micro relación entre las cuentas y la macro cuando 10 cuentas seguidas volvés a repetir. Y ahí empiezas con un juego de cada 10 cuentas. Entonces, cada una de esas 10 cuentas se vuelve una cuenta en sí misma. Entonces, esa es un poco... Y cuando terminás con las 10 cuentas, de repente te das cuenta de qué estás hablando en la canción. Es como... muchas veces no simplemente es... La canción Amor al Arte, por ejemplo, que está en el disco, ¿no? Que empieza diciendo, no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho. Eso es lo que quiero decir. Es decir, la pandemia nos trajo una crisis, ojalá nos hubiera durado más, de humildad, en un momento de decir, pensábamos que estábamos por encima de todos los microorganismos y de todo, porque habíamos descubierto unos antibióticos y un montón de cosas que mantuvimos a raya, y las vacunas, y mantuvimos a raya, pero de repente aparece un ser invisible y pone a todo el planeta patas arriba. Entonces, no somos más que otro bicho. Ni nada menos que un bicho, tampoco, ¿no? Es decir, dejándonos arrastrar por el viento del azar a su capricho. Ya está ahí, ya vas tirando como... En realidad, ¿qué es más importante? ¿Por qué traigo la palabra capricho? Porque está bicho. Es decir, no hay... Y porque me gusta establecer una rima, porque lo podría haber dicho de otra manera. Podría decir, no somos más que otro bicho expuestos al devenir de la causalidad, ¿viste? O de las casualidades, ¿no? Entonces, pero no tenía que rimar con bicho. Entonces, ya esa cuenta, la cuenta... capricho, bicho y nicho que aparece después, que está totalmente fuera de cómo traes lo de nicho, yendo de la cuna al nicho, que no está muy bien resuelta esa frase, pero quería que sonara bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezo a hablar por el viento del azar a su capricho, no estamos en otra liga. Por más que la Biblia diga. Yo creo que probablemente habrá parecido. Entonces empiezo liga, diga y lo queramos creer. No dejamos de tener boca y barriga. Probablemente empecé por barriga y después fue diga y liga, ¿no? Entonces, porque se escribe mucho para atrás. Empiezas por la cuenta última y vas escribiendo para atrás. Pero después, en un momento, la canción empieza como a agarrar una dirección propia que yo no tenía planeado, y lo de Amor al Arte viene de una manera muy caprichosa. Y no tiene nada de malo, pensemos que es un regalo, ser del todo apenas una parte. Y como el bicho en la flor, vuelve el bicho en la flor, aprender a vivir por amor al arte. Despistas con bicho, que venías rimando antes, dice flor, rimas con por, y cuando se distrae, le metes arte que tienes que hacerlo rimar con algo de antes y ¿cómo puedo decir? ¿Qué frase más complicada? Ser del todo apenas una parte. Es como... Es muy enrevesado, pero después de unas veces que lo que escuchás cantar lo entendés. O sea, no somos todo. Siempre creímos que éramos todo, el centro de todo, el centro del universo, nuestro planeta el centro del universo, nuestra especie el centro de la creación. Es decir, somos una parte del todo y nos lo enseñó un bicho invisible. Entonces, y eso, de golpe, lo trajeron. Probablemente Amor al Arte vino de ser una parte del todo que no podía rimar con todo, lodo. Entonces, ese concepto de Amor al Arte lo trajo una rima. Pero ya estaba muy avanzada la canción cuando llegó. Pero además se fue a un lugar que no tiene nada que ver con la lección de humildad de la pandemia. Entonces como que la canción empieza a rodar y de golpe coge así y pega en una piedra y dobla para la derecha y vos vas atrás de ella. Por eso nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Las sueltas
en el viento. Y el viento lleva esa cosa, un presentimiento, lo suelta, que no es todavía un sentimiento, es un estado anterior, es de presentir. Yo suelto algo que está sin terminar y el viento lo termina de hacer. El viento del azar a su capricho lo lleva a otro lado, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Hay fuerzas igual que no somos el centro de las especies del mundo, ni somos el planeta central del sistema solar, ni la galaxia central, ni el sistema planetario central de la galaxia, ni la galaxia central del cosmos, digamos. Tampoco nuestra voluntad es lo más importante. Nuestro yo, nuestro ego, tampoco es lo más importante de lo que tenemos para ofrecer. Deja que las canciones peguen contra las piedras y que vayan en direcciones que tú, inteligencia, decir, no percibió, y que la trajo el azar, o la trajo una rima, o la trajo un error, se te volcó algo, te equivocaste de acorde, ¿no? Deja que entren cosas que son más poderosas que vos. Pero ese más poderoso que tú, es lo que te digo, como para mí es muy difícil, o hay cierta parte incontrolable dentro de la creación artística que a la gente le suele llevar a estas cuestiones de decir, es que hay algo más que yo no sé, ¿no? No es de extrañar que se hablara en la antigua Grecia y tal de los genios, ¿no? Como estos entes que vivían en los estudios de los pintores y los poetas y que los poseían para darle... Esto lo he visto en una charla que hizo la autora de Eat, Pray, Love, que no me acuerdo nunca cómo se llama, pero ella hacía una charla en la que hablaba de cómo transmutó el concepto de alguien que tenía un genio, ¿no? Porque no sabía de dónde venían estas ideas. Entonces yo estoy en mi casa y me vienen, esta persona tiene suerte porque tiene un genio que le cuida y le lleva... El duende, exactamente, ¿no? A llegar al punto en el que eso se cambia a una visión más de, no, esta persona es un genio. Entonces ya no recae sobre un ente raro que no controlas, sino es que tú tienes la capacidad de eso y es tuya propia. Pero con eso ella decía... En el romanticismo, ¿no? Exactamente, claro. Y ella decía que con eso también viene el pánico de qué pasa si dejo de ser un genio. O sea, porque si es un genio yo lo atribuyo a que, mira, me ha dejado, ¿sabes? Se ha pirado y bueno, pero si soy yo y dejo de ser, entonces, ¿qué soy? La descalificación es ad hominem, te descalifican por completo a ti. Claro, es un calificativo que te está generando además un problema futuro que es, ¿qué pasa? O sea, ¿eso es algo perenne? ¿Es algo que caduca ser genio? Esto, ¿no? Entonces, tú esto lo ves con tu trabajo, el hecho de decir, joder, has hecho cosas que tienes un Oscar, tío, tienes un montón de reconocimientos, de Grammys, de algo que va generando una figura de quién eres para los demás, pero esa figura no puedes evitar que también afecte a ti mismo, ¿no? Esa especie de espejo. ¿Luchas contra eso alguna vez cuando estás por componer? Decir, esto va a estar a la altura de lo que yo espero de mí en base a lo que se espera de mí. Sistemáticamente lucho contra el sentimiento de consagración, que es una lápida. Ahí empieza Tinta y Tiempo. Dice, lo que dejo por escrito, por favor, no está tallado en granito. O sea, no, de verdad, no es un acto de humildad, es un acto de liviandad. Es decir, no quiero que lo mío pese, no quiero verlo tallado en granito. A veces la gente piensa que pone las canciones en un pedestal o te pone a vos en un pedestal, piensa que te hace un favor y a mí me produce un horror. Ya llevo citando un par de veces, se ve que viene por lo del granito, por lo del peso. Viene una imagen de Italo Calvino que responde un poco a lo que vos decís. En el libro ese 6 lecciones para el próximo milenio, Calvino es como... Hay uno que habla sobre la liviandad y el peso, ¿no? Es un elogio de la levedad, o sea, la música ligera es como si fuera, es decir, ¿qué más hermoso que ser ligero? Que ser un pesado, ¿no? Un cansautor, digamos, ¿no? Que es como lo que la gente dice de repente, yo aspiro a ser ligero, digamos, ¿no? Y él dice, en el mito de la Gorgona, cuando Perseo, la va a enfrentar, ¿no? Perseo, ¿no? Fue decir que él va a enfrentar a la Gorgona, él sabe que si la mira a los ojos a la Gorgona, se convierte en piedra, digamos, ¿no? Entonces, lo que él decide mirarla en el reflejo del escudo que tiene para matarla de manera tangencial. Y él dice, la consagración, o algo parecido, o la fama o la consagración, es la Gorgona. En el momento que la reconoces y la miras a los ojos directamente, te transformas en una estatua de ti mismo, dice el tipo. Entonces, no hay nada más horrible. Algunas personas toda la vida quieren ser una estatua de sí mismas y algunas lo consiguen muy temprano. Para mí no hay nada más horrible que ser una estatua de ti mismo.
que de repente ver una persona que se parece a ti, que hace una mímica de una cosa que inventó hace un tiempo y que la repite todo el tiempo porque le funciona, eso es como lo contrario al acto de renovación, que es otro concepto que está todo el tiempo en el disco, de renovación permanente. Es decir, la nada, vamos a la nada de verdad, empecemos de cero, dejemos de lado todo el espíritu consagratorio. Además, los premios ahí son muy peligrosos. Muy peligrosos porque es una tentación muy grande el decir, a ver, a mí no me lo vas a explicar que tengo un Oscar, ¿sabes? Es como que uno, llevarlo siempre en la mochila. Claro, puede ser, claro. El otro día, yo lo tengo en el estudio en una vitrina. El otro día estaba con Almudena del equipo de trabajo que está aquí conmigo. No sé si llegaste tú cuando lo estaba haciendo, pero le puse un paño por delante porque dije, se me fueron acumulando y no los quiero ver. Es como una presencia demasiado onerosa, ¿viste? Así como que estoy muy orgulloso de ellos. No los voy a poner en el baño, no los voy a humillar, no los voy a usar como... Es decir, no los voy a... Pero tampoco los quiero tener completamente a la vista. Es como... porque es la Gorgona, ¿sabes? O sea, de repente miras el estante y dices... A mí nadie me va a explicar nada. Tengo un montón de premios increíbles. O sea, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Y ese es el momento en que mueres como artista. El momento en que dejas de tener que explicar. Decir, no, yo no tengo que explicar nada porque yo ya tengo estos premios. O sea, al contrario. Yo estoy aquí para intentar explicar, para intentar entender, para fundamentar, para ganarme cada estrofa a pulso. Para que si cualquier persona del equipo, y mi equipo que está aquí lo sabe, me dice, ese verso no me funciona mucho. Yo digo, ostras, puta madre, es el ingeniero de luces, no tiene por qué estar mirando después. pero a ver, déjamelo ver, déjamele dar una vuelta así, ¿no? De repente, o bueno, todo el mundo opina de todo en el proyecto mío. La regla principal es que no hay que hacerle caso si no quieres a la persona. Es muy bueno el concepto de brainstorming. Opina de todo lo que quieras. Probablemente en algunas cosas te haga mucho caso, en otras me demuelas y tenga que tirar toda la canción a la basura, y en otra diga, no estoy de acuerdo contigo y sigo adelante con el proyecto tal como estaba puesto. No pasa nada, pero es muy bonito parar un segundo y decir, explicarlo, justificarlo, me hace a mí alejarme de la Gorgona de alguna manera, ¿no? Y no poner la estatua por delante, esa estatua de Beethoven que hay en la entrada de los conservatorios, que es la mejor palabra que se te puede ocurrir. Conservar una cosa no es como ser una estatua de algo, ¿no? Quiero hablar un momento de volver a hacer un rebobinado así fortísimo a la pre-llegada a España. Porque he oído algo que sé que es una cosa que se conoce, pero quiero hablar un poquito más en profundidad sobre ella, que es tu encuentro con Joaquín Sabina, que te hace venirte a España más o menos porque un señor te ha dicho, un señor muy famoso, al que puedes tener cierta admiración, pero básicamente te ha dicho en una noche de copas, tú vente a España que tú tranquilo que ahí todo bien, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es como ¿cómo organizas? O sea, ¿qué pasa desde esa noche hasta que te vas? ¿Es un plan fijo desde el día siguiente? ¿Le empiezas a dar vueltas cuando se convierte en una realidad y cómo lo acepta tu entorno? Sí, bueno, es un episodio de mi vida como muy, muy interesante, que digo, para mí al menos, ¿no? Es como... Esto es en diciembre del 2004, del 94, 1994. Diciembre del 94 yo hago la apertura de 2 conciertos de Joaquín Sabina, y esas 2 noches nos vamos de fiesta, casi se tocan esas 2 noches, digamos, no seguida. Entonces, y después del concierto, y yo me encuentro con un tipo que tiene como una visión de águila de lo que está pasando. O sea, está viendo la realidad musical de Uruguay desde el aire, como quien ha sobrevolado la de Chile, la de Perú, la de Bolivia, la de Colombia, la de México, la de España y la de Argentina, y ve cómo se relacionan y sabe exactamente cuáles son las limitaciones y el potencial de las personas que ve, porque lo ha visto suceder en otras sociedades. Entonces,
es realmente un tipo que está arriba de una montaña, tiene una visión tridimensional que yo no tengo. Yo me muevo en un mundo plano, que es el mundo de la música uruguaya. Y él rápidamente me dice, así, esto va a pasar así, vas a ir a España, te va a ver Víctor Manuel y Ana Belén y les va a encantar, te van a encargar canciones. Una vez que tengas una canción colocada en un disco de ellos, van a aparecer una cosa que se llaman editoriales, que se encargan de los derechos de autor, y te van a fichar. Una vez que tengas una editorial, ya tienes un talón como para quedarte a vivir. Y luego, cuando vean las discográficas que tienes una editorial, ahora hay otra gente haciendo una cosa que se llama canción de autor, un tipo que se llama Pedro Guerra, me dijo, y como ellos siempre fichan gente y lo que tú haces tiene una familiaridad con lo que hace Pedro, te van a fichar y vas a tener un contrato discográfico. Bueno, es un oráculo que sucedió paso a paso, tal como lo dijo, entre 2 tragos de cerveza esa noche, ¿no? Uh-huh. Así que me dijo, vente a España. Entonces, yo que llevaba ya en crisis con la profesión y tenía ya un pie fuera, había dejado el posgrado de otorrino y solo trabajaba para mantenerme, pero había hecho una pausa en los estudios. Dije, voy a parar, yo no sé si quiero terminar esto. Me gusta este trabajo que tengo con mi padre y con mi madre, pero no. Entonces, cuando él me dice eso, yo me di cuenta que venía hace muchos años colocando el cuerpo como para dejar caer una cosa. Ya estaba casi soltándola, nadie lo sabía, ni siquiera yo. Pero de repente giré la mano y se cayó. Todo otra vida. Y eso fue en diciembre. A los 4 días que se fue Joaquín, cuando desperté, digamos, de vuelta de la resaca monumental acumulada, lo primero que hice, le escribí una carta de correo. Calle Relatores, no voy a decir el número, pero bueno, el Rapapán, pero me lo acuerdo. Y la metí en el correo diciéndole, oye Joaquín, mira, no sé por dónde andará, pero yo soy este muchacho uruguayo que hemos tenido unas noches, pero claro, yo tengo que tomar una decisión vital y me gustaría saber si esa invitación tuya es en firme, digamos, para estar ahí el 1 de febrero. Y la mandé en diciembre, por correo normal. Y no recibí respuesta. Entonces iban pasando los días, no recibía respuesta. Y saqué el billete de avión igual, por las dudas. Tenía unas vacaciones, era febrero, le dije a mi padre, a mi madre, me voy de vacaciones a visitar a mi novia que estaba en Suiza en ese momento. Y decidí irme de cualquier manera. En el mes de mayo, después, cuando yo ya estaba establecido en España, ya había pasado lo de Ana Belén y Víctor Manuel, y había cambiado de pareja, y estaba enamorado y había decidido que me quedaba aquí, llegó a la casa de mis padres la carta de vuelta por remitente desconocido, la de Joaquín. O sea, no le llegó nunca a Joaquín esa carta. Ajá. Y nunca me respondió. Entonces, esa toma de decisiones intentó ser medida, pero estaba con tantas ganas de hacerlo que cuando no funcionó racionalmente, dije, yo me voy igual porque siento que me tengo que ir. Entonces, fue un acto bastante inconsciente y temerario, pero yo lo había camuflado como un mes de vacaciones en España visitando a unos amigos que están haciendo un posgrado, a unos amigos uruguayos y mi novia en Suiza, y ya me quedo por aquí, pero yo ya tenía el cuerpo posicionado como para, si aparecía algo, lo iba a morder, ¿no? Uh-huh. Y mordí y me quedé aquí. Después empecé poco a poco a comunicar las malas nuevas a mi familia de que no iba a volver a la práctica médica. Durante un tiempo seguí viajando a Uruguay y operando todavía con mi padre de vez en cuando, como un acto casi de comunión familiar, porque le daba mucho dolor que yo me hubiera ido y que lo hubiera dejado solo a él y a mi madre, ¿no? Trabajando. Pero lo tenía que hacer. Se enojaron en un momento mucho, claro. Cortaron los vínculos, cortaron el suministro económico, por supuesto, como tiene que ser, me hicieron un gran favor. Allá vos, y si querés tirar tu día a la basura, pero el amor era más fuerte y rápidamente pasaron a sentir más el hecho de extrañarme que estuviera lejos que el hecho de que hubiera dejado la profesión, y después pasaron a estar contentos viendo que me iba bien, ¿no? Uh-huh. ¿No tuviste algún momento de decir, mierda, ¿por qué he hecho esto? Uh-uh. ¿Nunca? Eso me lo preguntan y nunca jamás. Nunca. Mira que soy de las personas más dubitativas que conozco con eso de compatibilizar dicotomías incompatibles. La cantidad de veces que quedas oscilando entre dos opciones es mucha. Son muchas las veces que pasa eso. Entonces, fíjate que soy muy indeciso. Pero sin embargo de eso no. Fue una sensación completamente... realmente... cerré los ojos y dije, ¿qué quiero? Que era una pregunta ¿qué quiero? A ver, ¿qué siento que quiero? ¿Qué quiero? Quiero esto me encanta. ¿Me voy a volver? No me voy a volver. Me voy a quedar acá.
¿Tiene algún sentido? No, pero me lo puedo permitir. Yo no era tan chico, tenía 30 años. Me lo puedo permitir, estaré un tiempo y si no me reintegro. Tenía un colchón de seguridad, pero no llegué a usarlo nunca. O sea, como que quedó por ahí y se fue desarrollando de a poco la carrera aquí, ¿no? Yo me encantaría estar como una hora más hablando contigo. Tienes un tren que tomar, me están haciendo ya señales de que hay que correr. ¿Cuánto llevamos hablando? Sí, no, una horita y algo, ¿no? Un poco más de una hora. Algo así, ¿no? Sí, bueno, pero espero que este no sea nuestro único encuentro. No, me ha gustado mucho y ha pasado mucho más rápido de lo que pensaba. Estaba entrando en calor recién. Sí, la cerveza es lo que tiene. No, he bebido poco porque he hecho alguna entrevista bebiendo y no es muy recomendable. En este caso... No digas eso en este canal, por favor. Es más genérico, digamos. Aquí digo, pero hay veces que he dicho cosas de las que después me generan algún problema. Pero a mí es que me gusta mucho hablar, me gusta mucho conversar. Y además... Tenía razón mi chica, lo llevas como por un camino que es muy fácil y muy lindo charlar. Pero da gusto hablar contigo, igual que también con Leonardo, como es fácil cuando alguien tiene facilidad de palabra y además le gusta pensar de lo que se está hablando y generar nuevos pensamientos, no solamente ir con el discurso que ya venías de casa. Así que te agradezco muchísimo. Pues es que es muy importante escuchar, que escuchas mucho, así que está muy bien. Pues muchas gracias. Yo te dejo la despedida, siempre la hace el que viene, porque yo soy así de vago. Entonces, esa cámara. Sí, la cámara general, dices no sé qué y ahí nos vamos. Pues desde aquí, desde el bar Mediterráneo, que aparentemente ha sido testigo de noches inolvidables que no lo fueron. Pero eso es lo bueno de una noche, es que sea... de una noche, lo mejor que puede tener una noche inolvidable es ser olvidada, paradojalmente, ¿no? Quizás sí. Pues hemos aportado una otra charla inolvidable. Esperemos que esta sí que no lo olvidéis, gente. Claro, olvídenla. El olvido es lo mejor que le puede pasar a todo. Olvídense completamente de esta charla y eso honrará nuestra conversación. Y así la podéis ver otra vez y nos dais más views. Claro, eso me parece muy bien. Cerramos. Gracias, gente. Hasta luego.